Hola, ¿cómo están? Soy José María Ramón, soy profesor de la materia Epistemología o Filosofía de la Ciencia. Doy clases en distintas facultades en la Universidad Nacional de la Patagonia y también brindo cursos en otros lugares. Hoy queremos presentarte a través de este video breve de 3 o 4 minutos qué es lo que vas a ver a continuación. La enseñanza de la epistemología es un desafío siempre complejo para estudiantes de licenciatura. Enseñarle el pensamiento epistemológico del siglo XX es extenso y es complejo. Lo que habitualmente hacemos es dar clases que resuman a los autores principales, por ejemplo, Kuhn, Popper, Feyerabend, Lakatos, el Círculo de Viena, Toulmin, etcétera, Laudam, y luego darle a los estudiantes una brevísima selección de autores con pequeños capítulos o textos para que puedan leer como bibliografía obligatoria y algunos textos muy breves de 20 o 30 carillas donde otros autores describen el pensamiento de estos clásicos. Esta es la base, clases del profesor más alguna selección bibliográfica. Pero hoy, gracias a la inteligencia artificial, podemos hacer algo más, agregar un complemento, un refuerzo que de ninguna manera reemplaza la lectura de los textos, solo lo complementa. Y es lo que te voy a pasar a explicar ahora. Gracias a la inteligencia artificial podemos tomar los principales libros de cada uno de los autores, los 4 o 5 libros completos de Thomas Kuhn o de Feyerabend o de Popper, que son relevantes para este tema, y hacer síntesis en formato de audio y de podcast, que nos parece un formato liviano, entretenido, en el que en un breve lapso de 45 minutos a hora y media ofrecemos un audio resumen de uno de los libros de estos pensadores. Sumado todos estos audios en un paquete de 6 o 7 horas de audio, el estudiante universitario va a tener a disposición un formato liviano y atractivo donde se resume toda la obra del autor, lo que no podría ser abordado de otra manera porque requeriría leer miles de páginas. Esta es una manera que hemos encontrado para agregar marco, agregar contexto general del autor, mirando toda su obra y no solo lo que el docente, en mi caso, pueda aportarle en una clase específica de 2 o 3 horas. Por lo tanto, esperamos que estos audios te sirvan. Para hacerlo más nutritivo y más rico, le hemos agregado al audio video con imágenes del libro, del autor, con consignas, con palabras, claves y otros insumos que podrás ir viendo como un complemento del audio que estás escuchando para hacerlo aún más rico. Esperamos te sirva este ciclo que hemos preparado con mucho esfuerzo y que, bueno, no estaba disponible en las redes y que creemos es un aporte original a la didáctica de la epistemología contemporánea. A disfrutarlo, a meternos en un marco mucho más amplio de los autores, a escuchar sus propuestas a lo largo del tiempo y siempre, siempre a leer y hacernos las preguntas claves de todo curso de epistemología. Chau, que la pasen bien y que lo disfruten. Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un texto realmente provocador. Hablamos del primer capítulo, Panorámica, del libro Adiós a la razón de Paul Feyerabend. Vamos a explorar sus ideas, a veces desconcertantes, sobre la estructura de la ciencia y su autoridad. Un texto clave, ¿no?, para quien le interese la filosofía de la ciencia. Exacto. Feyerabend nos mete de lleno en el debate. Ya desde esta panorámica, pues nos pregunta si de verdad existe una sola forma de hacer ciencia. Ajá. O si hay un método único que le dé esa superioridad que a veces le atribuimos. Vamos a ver un poco sus argumentos principales en este capítulo inicial. Y bueno, como decías, arranca fuerte. En la sección 2 niega que haya una estructura común para todas las ciencias. A ver, exploremos eso un poco porque suena, bueno, bastante radical. Sí, su tesis central es que la ciencia que tiene éxito, la que avanza, no sigue normas fijas, universales. Ok. Es más bien, digamos, adaptativa, oportunista incluso. De hecho, cita a Einstein, ¿no?, que describía al científico como un oportunista sin escrúpulos. ¿Qué frase? Sí. Los métodos, las reglas, dependen mucho del contexto, van cambiando. Por eso Feyerabend dice que una teoría general de la ciencia, así muy abstracta, sería inútil para la práctica.
Ya. Lo que sí sirve, dice él inspirándose en Mach, son los ejemplos históricos, los estudios de caso concretos. Eso es lo que muestra la complejidad real y estimula la creatividad. Y ahí, claro, entra su frase más conocida y también la más polémica. Todo sirve. Pero, a ver, ¿qué significa eso realmente? No puede ser simplemente haz cualquier cosa, ¿verdad? Correcto. Es fundamental no tomarla literal como una receta para el desorden. Feyerabend la usa más como una observación histórica. Ah, ok, histórica. Exacto. Cuando analiza la historia de la ciencia, menciona casos como Copérnico, Galileo, que luego desarrolla más, él ve que ningún principio metodológico se ha respetado siempre en todos los momentos de éxito. Claro. Muchas veces los grandes avances vinieron justamente de violar las reglas aceptadas en ese momento. Así que todo sirve es más bien un resumen de la diversidad de estrategias que de hecho funcionaron. Entiendo. O sea, es descriptivo, no prescriptivo. Justo. Casi como decir que la ciencia avanza porque se rompen reglas, no a pesar de ello. Vale, entendido. Pero entonces, si no hay un método único y las reglas se pueden romper, eso nos lleva a la sección 4. ¿Cómo justifica Feyerabend la autoridad enorme que le damos a la ciencia sobre otras tradiciones, otras formas de saber? Bueno, él argumenta que no hay razones universales o, digamos, obligatorias para preferir la ciencia siempre. Ajá. Señala que la supuesta superioridad de la ciencia a menudo se demuestra de forma circular. O sea, se usan los propios criterios científicos para evaluarse a sí misma y para juzgar a las demás tradiciones. ¿Cómo ser juez y parte? Algo así. Es como si la ciencia pusiera las reglas del juego y luego dijera, gané. Además, el éxito científico depende de valores muy específicos, como resolver ciertos problemas, que, bueno, no todas las culturas comparten. Claro, otras culturas pueden tener otros valores u otros problemas. Exacto, o ni siquiera verlos como problemas. Por eso critica esa idea de que otras tradiciones perdieron porque eran irracionales. Dice que muchas veces fue por presiones políticas, económicas, militares, no por una inferioridad intelectual inherente. Interesante. Y esto conecta con lo que plantea después, en las secciones 5 y 7, sobre la relación entre la razón abstracta y la práctica, ¿no? La diferencia entre pensar sobre algo y, bueno, hacerlo. Exactamente. Él sostiene que para entender de verdad una práctica, ya sea ciencia, política, medicina, lo que sea, hay que participar. No basta con analizarla desde fuera. Critica un poco al intelectual de sillón, digamos. Un poco sí. Critica a los intelectuales que juzgan desde la distancia. Da el ejemplo del sistema médico. Una crítica intelectual puede ser útil si ayuda al paciente. Por ejemplo, si reduce su angustia al mostrarle que detrás de la autoridad médica hay personas falibles. Claro. Y usa ese ejemplo tan controvertido del inquisidor Remigius para mostrar que la racionalidad siempre opera dentro de un marco específico de creencias. Ese ejemplo es fuerte. Sí, lo es. Pero lo usa para decir, rechazamos lo que hizo Remigius por nuestras inclinaciones humanitarias actuales, no porque podamos refutar su lógica objetivamente desde su propio sistema de creencias. Lo racional para él era muy distinto a lo nuestro. Es un punto. Incómodo, pero que da que pensar sobre los límites de la crítica puramente racional. Entonces, después de toda esta crítica, ¿qué propone Feyerabend? En las secciones 6 y 8, ¿da algún modelo alternativo? Pues no exactamente un modelo cerrado, un plan maestro. Ideas como la igualdad de tradiciones o la separación Estado-ciencia, él las ve más como sugerencias, como herramientas para el diálogo. O sea, para que las comunidades las discutan. Exacto. Para que las propias comunidades las filtren, las adapten, las usen o las rechacen. Rechaza totalmente esa idea del intelectual como el que dice la verdad o diseña la sociedad ideal. Él mismo veía sus ideas como algo flexible, cambiante, no como dogmas. Ajá. Su crítica al racionalismo moderno va por ahí. Lo ve muy estrecho, muy especializado, desconectado de contextos de vida más amplios, cosa que otras visiones filosóficas o religiosas más antiguas sí intentaban integrar. Aboga por una perspectiva más abierta, más humana. Entendido. Bueno, este capítulo, esta panorámica, nos deja con bastante para reflexionar. Sí, totalmente.
y nos deja con preguntas importantes, de tipo epistemológico, para seguir pensando, ¿no? A ver, ¿cuáles destacarías? Pues, por ejemplo, primero, si la ciencia no tiene un método universal, ¿cómo distinguimos el conocimiento científico de otras formas de saber? ¿Y es necesario hacer esa distinción siempre? Buena pregunta. Segundo, ¿hasta qué punto la práctica, la participación activa, es realmente indispensable para poder entender y evaluar una tradición de conocimiento, sea científica o no? Interesante. Y tercero, ¿es posible comparar o evaluar diferentes tradiciones culturales, científicas, religiosas, sin caer en la trampa de usar ya un marco de valores que pertenece a una de ellas? Preguntas profundas, sin duda. Feyerabend nos lanza un desafío radical. Nos obliga a cuestionar cosas que damos por sentadas sobre la ciencia, la razón. Definitivamente. Y esta panorámica es solo el comienzo, ¿verdad? Exacto. Es solo la introducción. Los grandes temas que apenas esbozamos aquí, la estructura real de la ciencia, cómo se relacionan distintas tradiciones, el papel de la razón en la práctica, la crítica a la autoridad, los desarrolla mucho más y con ejemplos históricos fascinantes en el resto de Adiós a la razón y en otros de sus trabajos. Es el capítulo 2, Ciencia, Grupo de Presión Política o Instrumento de Investigación. Esto es de su libro Adiós a la razón. Una obra clave, sin duda. La idea es analizarlo a fondo, casi como una clase, para estimular un poco en la reflexión crítica, pensado, digamos, para un entorno universitario o para quien le interese en serio este tema. Perfecto. Y bueno, Feyerabend nos enfrenta desde el vamos con dos preguntas que él considera cruciales y no resueltas del todo. Ajá. Primero, ¿qué es realmente la ciencia? Y segundo, ¿qué tiene la ciencia que la hace tan importante? Claro, preguntas de base, pero que él ve problemáticas. Exacto. Y él de entrada desafía la idea de que haya una definición única, ¿viste? O un método que valga para toda la ciencia siempre. Señala la diversidad enorme que hay. O sea, pensé en física teórica, etología, matemáticas. ¿Qué tienen en común en el fondo? Son mundos distintos a veces. Y ni hablar históricamente. El atomismo, por ejemplo, rechazado y después aceptado. La idea del universo, ¿cómo cambió? Totalmente. Cita figuras con enfoques súper diferentes. Maxwell, Mach, Bohr, von Neumann. Como para ilustrar esa pluralidad interna. Precisamente. Y ahí Feyerabend se apoya en gente como Ernst Mach o Einstein. Mach decía que los grandes científicos enseñan más por su inventiva, casi como artistas, que por seguir reglas fijas. Interesante eso del arte. ¿Sí? Y Einstein, bueno, él mismo se veía como un oportunista sin escrúpulos en lo epistemológico. O sea, usaba lo que le sirviera en cada momento. Pragmatismo puro. Algo así. Y Bohr también, ¿no? Insistiendo en que el conocimiento científico siempre está, digamos, en desarrollo. Se oponía a querer fijarlo demasiado pronto. La idea es, no pongamos reglas que limiten la investigación futura. Claro. Pero entonces, si la ciencia es así, tan abierta, tan cambiante, ¿qué hacemos con ideas nuevas? O incluso viejas, ¿viste? Que parecen refutadas, pero chocan con lo que se sabe hoy. Ajá. Ese es el nudo del asunto. Feyerabend dice, ojo con descartarlas así nomás. Recuerda casos como el atomismo o el movimiento de la Tierra, ideas que en su momento eran, bueno, ridículas para la ciencia establecida. Y que después triunfaron, o se reinterpretaron. Exacto. No estaremos cerrando puertas si somos demasiado estrictos con el estado actual del conocimiento. Es que ahí viene lo más provocador de Feyerabend. Él sostiene que cosas como la evidencia, la coherencia, la adecuación a los hechos, no son condiciones previas que una teoría deba cumplir sí o sí. No. Entonces, ¿qué son? Son el resultado de la investigación. O sea, una hipótesis que hoy parece chocar con los hechos, bueno, quizás si la desarrollamos, termine cambiando nuestra interpretación de esos hechos. O genere nuevos hechos. Entiendo. ¿Rechazarla de entrada sería? Empezar la casa por el tejado, básicamente. Por eso él insiste tanto en que la historia de las ideas es parte viva de la investigación científica. Claro. Y advierte,
cuando la ciencia se olvida de esto y se atrinchera en el consenso del momento, bueno, ahí corre el riesgo de actuar más como un grupo de presión, ¿viste? Como un lobby político que defiende su status quo. Menciona ejemplos donde las victorias científicas tuvieron mucho de político, de relaciones públicas. Evolución versus creacionismo, medicina occidental versus otras tradiciones. Eso nos lleva a la naturaleza casi existencial de las decisiones en ciencia, ¿no? Tal cual. Él usa una analogía fuerte. Elegir un programa de investigación es como apostar en una carrera de caballos. Sí, es buena esa imagen. Invertimos muchísimos recursos, tomamos decisiones que cambian la sociedad para siempre, y muchas veces sin poder saber qué hubiera pasado con las alternativas que no elegimos. Exacto. El ejemplo de medicina científica versus medicina tradicional china que mencionabas. Invertimos masivamente en una, ¿y la otra? Queda como una posibilidad no desarrollada. Una apuesta con consecuencias enormes. Y aquí llega, digamos, la conclusión más radical de Feyerabend. Si no hay garantías de éxito al elegir qué investigar, y si las consecuencias nos tocan a todos, Ajá. entonces en una democracia, la decisión final sobre la dirección general de la ciencia, que investigar, que priorizar, debería involucrar a la ciudadanía. Uf, eso es fuerte. No habla de negar la experticia técnica, ¿verdad? No, él aclara eso. Los expertos saben cómo investigar, pero la pregunta es si solo ellos deben decidir qué investigar, sobre todo considerando las incertidumbres, los intereses, los posibles sesgos. Claro. Discute objeciones como el caso Lysenko en la URSS. Dice que eso fue un problema del totalitarismo, no de la participación ciudadana como tal. Y los recuerda, bueno, que los científicos no son necesariamente más sabios o altruistas que el resto. Entiendo. La elección del rumbo al final es social y política, no puramente técnica. En resumen, Feyerabend nos sacude la imagen esa de la ciencia como un monolito de racionalidad infalible. No. Totalmente. Nos la muestra como una empresa humana, compleja, diversa, que cambia con la historia, y con implicaciones políticas y existenciales profundas. Nos pide cuestionar su autoridad y pensar quién decide hacia dónde va. Y este análisis, creo, nos deja con algunas preguntas epistemológicas importantes para seguir pensando, ¿no? A ver. Primero, si la ciencia no tiene un método universal y fijo, ¿cómo hacemos para distinguir el conocimiento que produce de otras formas de saber? ¿O de creencias o incluso de pseudociencias? Es una pregunta abierta. Buena pregunta. Otra. Segunda, ¿hasta qué punto las decisiones sobre qué investigar, qué financiar, deberían incorporar valores sociales de forma explícita, más allá de los criterios internos de la propia ciencia? ¿Cómo se hace eso? Complicado, sí. Y una tercera, quizás, si una idea que hoy parece no científica puede potencialmente transformar la ciencia mañana, ¿qué nos dice eso sobre cómo educamos en ciencias? ¿O sobre cómo financiamos investigaciones que hoy parecen raras o marginales? Preguntas claves, sin duda. Esta reflexión intensa sobre ciencia, grupo de presión política o instrumento de investigación es solo una probadita del pensamiento desafiante de Paul Feyerabend en Adiós a la razón. Apenas la punta del iceberg. Su obra completa da para mucho más sobre ciencia, razón y su lugar en una sociedad libre. Y nos vamos a centrar en un capítulo clave, el tercero, que se llama Ciencia como Arte. La idea es, bueno, desentrañar esa comparación tan provocadora que hace entre ciencia y arte, ¿no? Cuestionando eso del progreso y la idea de una única realidad. Exacto. Vamos a ver cómo Feyerabend usa la historia del arte y sobre todo las ideas de Alois Riegel, un historiador del arte, para argumentar que la ciencia, muy parecido al arte, se mueva por distintos estilos. No tanto como una línea recta hacia la verdad, sino más bien como cambios de estilo. Interesante. Feyerabend arranca, si no me equivoco, con un ejemplo del Renacimiento, ¿verdad? El experimento de Brunelleschi. Justamente, Florencia, como en 1425. Brunelleschi pinta el baptisterio y arma todo un dispositivo, una tablilla con un agujero, un espejo, para comparar su pintura con la vista real. Pero ojo, bajo condiciones súper específicas, forzando un punto de vista fijo. Ah, claro. Y eso ya tiene como pinta de experimento científico, ¿no? Una comparación controlada, reglas basadas en la óptica de la época, la famosa pirámide visual. Sí, totalmente.
Y eso, fíjate, llevó a Alberti a decir que la pintura era básicamente un corte transversal de la pirámide óptica. Casi una ciencia, geometría pura. Esto, claro, le dio otro estatus al arte. Fundaron la Academia del Diseño. Pero no todos estaban tan convencidos, ¿o sí? Creo que Leonardo da Vinci ya le ponía peros. Sí. Leonardo ya notaba que la perspectiva funcionaba bien, pero con un ojo quieto, en condiciones muy limitadas. No explicaba bien cómo vemos el mundo cuando nos movemos, eso que llamamos constancia perceptual. Y esto nos lleva a la idea de progreso. Pienso en Vasari, el cronista del Renacimiento. Claro, Vasari es el ejemplo clásico de esa visión. El arte va mejorando desde unos inicios imperfectos hasta la perfección del naturalismo. Él decía que Giotto, por ejemplo, había superado la rigidez bizantina, la maniera greca, logrando más realismo, más expresión, como quitando una rumbre. Pero Feyerabend le da la vuelta a eso. Totalmente. Él recuerda, por ejemplo, que después del realismo del arte paleolítico vinieron estilos mucho más esquemáticos. O los cambios en Egipto. No fue lineal. Y ahí es donde introduce a Alois Riegel y su libro sobre el arte tardorromano. Que muchos veían como decadente, ¿no? Exacto. Y Riegel dice, momento, no hay progreso ni decadencia en términos absolutos. Lo que hay son diferentes Kunstwollen, o sea, diferentes voluntades artísticas. Cada estilo es perfecto, pero según sus propias reglas, sus propias metas. El arte tardorromano no era un fallo, era la expresión de otra voluntad. ¿Y cuál sería esa voluntad? ¿Qué buscaba ese arte? Por ejemplo, los mosaicos de San Vitalen en Ravenna. Pues, según Riegel, buscaba otras cosas. Un espacio más conceptual, más cúbico, aislar las figuras ópticamente, no tanto imitar la naturaleza como los griegos o los renacentistas. Tenía otra lógica. Otra intención cultural. Entonces, volviendo a Brunelleschi, su experimento, desde esta óptica, ¿no sería un avance hacia lo real? Bueno, Feyerabend, siguiendo a Riegel, diría que no necesariamente. El experimento no compara la pintura con una realidad pura ahí afuera. Más bien impone un estilo de ver, el de la perspectiva, incluso a la forma en que se mira el edificio real con el dispositivo. Compara dos representaciones, ambas estilizadas. Es un cambio de estilo, de Kunstwollen, no un acercamiento definitivo a la realidad. Pero, a ver, la objeción es obvia. ¿La realidad es una sola o no? Ciencia y arte deberían intentar representarla lo mejor posible. Feyerabend tiene que enfrentar eso. Nuestro lenguaje, nuestras tradiciones, o sea, a través de nuestros estilos de pensamiento. Extiende la idea de Riegel más allá del arte. Hay estilos de racionalidad, estilos de verdad. Incluso sugiere que hay distintas formas de realidad. No hay un punto neutro afuera desde donde juzgar. Da ejemplos, creo. Como la visión del mundo del místico Eckhart Hart, donde lo natural y sobrenatural no estaban tan separados. Exacto. O cómo cambió la idea del espacio entre Aristóteles y Newton. Son mundos conceptuales distintos. También habla de la abstracción en Occidente, ¿no? Ese paso del mito o de la narración a buscar conceptos generales, definiciones únicas como hacía Sócrates. Sí, y esos esquemas abstractos, aunque a veces parezcan conceptualmente más pobres que una narración rica, reclaman representar la realidad. Y Feyerabend lleva esto hasta los criterios de la ciencia. Argumenta que lo que consideramos una verificación o una buena explicación también cambia con los estilos de pensamiento. ¿Cómo sería eso en la ciencia? Piensa en el paso de la física de Aristóteles a la de Galileo. No fue solo un cambio de ideas sobre cómo se mueven las cosas. Cambiaron los criterios mismos. Se pasó de buscar causas cualitativas de fenómenos generales a exigir predicciones matemáticas precisas sobre movimientos locales muy específicos. Cambió el método, cambiaron las metas, cambió lo que se consideraba una explicación válida. Entiendo. E incluso los grandes saltos, como Newton, Einstein, Bohr, a menudo implicaron ir en contra de las reglas metodológicas aceptadas en su momento. Movidas que, desde el estilo anterior, parecerían irracionales. Entonces, para ir cerrando, ¿cómo sintetiza Feyerabend esta relación ciencia-arte? Básicamente, en varios puntos. Primero,
La idea de Riegel de estilos diversos aplica también a la ciencia. Segundo, conceptos como verdad y realidad no son absolutos, se definen dentro de un estilo. Tercero, el éxito de una teoría científica es relativo a los criterios de ese estilo dominante. Y cuarto, elegir un estilo, ya sea científico o artístico, no es una decisión puramente objetiva, es un proceso histórico, social. Por eso entiendo. Él dice que pensar la ciencia como un arte nos ayuda. Justamente, porque en el arte quizás aceptamos más fácil esa diversidad de estilos y de metas. Ver la ciencia así nos ayuda a entender su desarrollo, que no siempre es lineal, y cómo depende de estas voluntades colectivas que cambian con el tiempo. Nos deja una imagen, bastante distinta a la tradicional. La ciencia como el arte sería un paisaje de estilos cambiantes, cada uno con su visión y sus criterios, no una única autopista hacia la verdad. Y para que sigamos pensando, quizás podríamos dejar planteadas algunas preguntas, ¿no? Preguntas epistemológicas que abre el texto. Adelante. Primero, ¿hasta qué punto esa búsqueda de una verdad única, tanto en ciencia como en arte, nos limita para entender fenómenos complejos? Segundo, si siempre vemos la realidad a través de un estilo o marco conceptual, ¿cómo podemos siquiera evaluar críticamente nuestro propio marco actual? ¿Desde dónde lo haríamos? Y tercero, ¿qué implicaría para la educación, sobre todo la científica, si aceptamos que la ciencia comparte con el arte esta dependencia de estilos, de voluntades artísticas, digamos? Son preguntas fundamentales. El pensamiento de Feyerabend da para mucho más, sin duda. Hay otras facetas muy interesantes en Adiós a la razón que iremos explorando. Nos vamos a centrar en un texto muy específico, el prólogo a la edición castellana de su libro Adiós a la razón. Es un prólogo que tiene título propio, Conocimiento para la supervivencia. Está pensado sobre todo para oyentes del ámbito universitario que quieran entender mejor sus ideas sobre el conocimiento, la ciencia, su lugar en la sociedad. Y arranca muy crítico con el racionalismo occidental. A ver, expliquemos un poco esto. ¿Cómo describe él ese ascenso de la razón? Claro. Feyerabend identifica dos movimientos principales en la historia de Occidente. Primero dice, hubo un reemplazo gradual, se dejaron de lado conceptos antiguos, muy ricos, muy pegados a situaciones concretas, como los de la épica, ¿no? Y se adoptaron unas pocas ideas abstractas, generales, independientes del contexto. Se pierde como la textura de la realidad, ¿no? Exacto, se vuelve todo más abstracto. Y segundo, él le atribuye a Parménides, a esa línea de pensamiento, el descubrimiento de que con esas ideas abstractas se pueden construir pruebas, argumentos que parecen objetivos, como si salieran de la naturaleza misma de las cosas, ¿viste? Y no de una tradición, de una forma de ver el mundo. Ah, claro. Y la fusión de estas dos cosas llevó a la idea de que el conocimiento verdadero tiene que ser único, abstracto, objetivo y basado solo en argumentos lógicos. Pero Feyerabend le ve un problema grande a eso, ¿verdad? Enorme. Señala que este conocimiento abstracto muchas veces ignora para qué le sirve a los seres humanos concretos. O sea, no conecta con cómo vivimos el mundo con nuestra subjetividad. Es como si fuera un mandato divino, pero sin que nadie te explique bien el propósito, ¿no? Algo que está ahí, lejano. Entiendo. Un conocimiento un poco deshumanizado, quizás. Y esa crítica, lógicamente, la lleva a los que manejan ese conocimiento, los expertos. Ahí Feyerabend plantea una pregunta clave. ¿Quién tiene que juzgar a los expertos? Y acá se pone interesante, porque contrapone dos posturas. Sí, pone cara a cara dos visiones. Por un lado, la de Platón, digamos. Los expertos solo pueden ser juzgados por superexpertos, o sea, los filósofos, que tienen la visión global. Y por otro lado, la de Protágoras, que es la que él prefiere y defiende. Los ciudadanos de una democracia bien informada pueden y deben juzgar a sus expertos. ¿Y cómo justificas que los ciudadanos puedan hacer eso? Porque suena complicado. Usó una analogía que es bastante buena, la del jurado en un juicio. Un jurado de ciudadanos comunes escucha a expertos, ¿no? Peritos, médicos, lo que sea. Y Feyerabend dice que, igual que el jurado, los ciudadanos pueden detectar las limitaciones. Si el experto exagera, si ignora cosas fuera de su campo, si usa jerga para esconder que no sabe tanto,
o si tiene intereses propios. Claro, como ver más allá del discurso técnico. Exacto. Y si llevamos eso más allá, la conclusión de Feyerabend es bastante radical. Los expertos son, en el fondo, servidores públicos. La sociedad, los ciudadanos, pagan por su trabajo. Por lo tanto, tienen que estar sujetos a la supervisión y al control democrático. No son una élite intocable. Vale, entiendo el argumento. Pero, ¿no es un poco riesgoso? O sea, ¿de verdad piensa que la ciudadanía puede controlar la dirección de la ciencia sin dañarla? ¿No podría llevar a decisiones poco informadas? Él anticipa esa crítica, sí, y ofrece varias respuestas. Primero, dice, la importancia de un descubrimiento científico es relativa. Depende de la visión del mundo que tengas. Otras culturas tienen conocimientos súper valiosos para sus vidas, conocimientos que el racionalismo occidental a menudo desprecia. No hay una única vara para medir qué es importante. Ok, primer punto. ¿Qué más? Segundo, que muchas afirmaciones científicas no están tan probadas como pensamos. A veces, incluso por ley, se protege a ciertas prácticas médicas, por ejemplo, y no se permite compararlas bien con alternativas, con grupos de control adecuados. O sea que hay dogmas también en la ciencia. Podría decirse así. Y tercero, y esto es crucial para él, la ciencia que de verdad innova, la de los grandes genios, es mucho más abierta, incluso caótica. Implica desafiar lo establecido con ideas que al principio parecen débiles, poco probables. Pone un ejemplo A-B, una teoría aceptada, A, es retada por una nueva, B, y a veces B termina ganando. Como esos desarrollos no se pueden predecir científicamente y nos afectan a todos, bueno, pues la decisión sobre qué caminos investigar debería ser democrática. Ahí está la tensión, experto versus ciudadano. Bien, entonces todo este cuestionamiento de la razón abstracta, de la autoridad experta. ¿Cuál es el propósito final? ¿Qué tiene que ver con ese título? Conocimiento para la supervivencia. Para Feyerabend, el problema más urgente, el número 1, es la supervivencia, la nuestra como especie y la del planeta. Estamos amenazados por la mala administración, la contaminación, la guerra nuclear, y esto, dice él, nos obliga a replantear prioridades. Vamos a seguir con investigaciones súper esotéricas mientras ignoramos problemas vitales. Vamos a seguir confiando ciegamente en modelos abstractos que nos deshumanizan. Es un llamado a poner los pies en la tierra, digamos. Totalmente. Él aboga por un nuevo tipo de conocimiento, uno que llama humano, pero no porque incluye una idea abstracta de humanidad, sino porque todos participan en construirlo y cambiarlo. Un conocimiento guiado por valores que todos compartimos: el amor, el miedo, la compasión, la piedad. Este conocimiento participativo vivo es para él esencial para sobrevivir y para la paz. En resumen, un desafío enorme: cuestionar la supremacía del conocimiento abstracto y experto y proponer una visión más democrática, más contextualizada, centrada en necesidades humanas urgentes como la supervivencia misma. Exacto. Y este prólogo, aunque es corto, nos deja con preguntas epistemológicas muy importantes, sobre todo para pensar en la universidad. ¿Realmente se puede o se debe separar el conocimiento científico de los valores y del contexto social donde se crea y se aplica? Feyerabend diría que no, que esa separación es una fantasía peligrosa. Una pregunta clave. Otra, si aceptamos su crítica, ¿cómo organizamos en la práctica esa participación democrática en la ciencia? ¿Cómo evitamos que se paralice todo o que se tomen decisiones basadas en el populismo o la ignorancia? Es un desafío práctico enorme. Sí, nada fácil. ¿Qué implicaría para la educación universitaria adoptar una visión del conocimiento menos basada en la autoridad única del experto y más abierta a la diversidad de saberes, a los contextos, a las necesidades reales? Preguntas que siguen totalmente vigentes, me parece. Bueno, esto es solo una introducción a las ideas, a veces provocadoras, de Feyerabend. Hay mucho más para explorar en su obra, claro. Los invitamos a seguir profundizando con nosotros en futuros análisis de otros textos de este autor tan particular.